Hola, gracias por seguir ahí. Seguimos con ahora Arturo Navarro, es el CEO de ADESA Hotel Management. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás, Luz? Todo Gracias muy por la bien. invitación. Bueno, primero quería arrancar preguntándote cómo lograron recuperarse de la pandemia en esos momentos en que muchos hoteles cerraban, obviamente no había turismo y estaba toda la actividad parada. Bueno, ADESA, primero saber que es una empresa de administración de hoteles que opera en toda Latinoamérica, principalmente en la Argentina y Uruguay y en Chile. Y a nosotros nos encontró la pandemia muy bien organizados, con un equipo muy fortalecido. Venía creciendo mucho, veníamos creciendo de a 6 hoteles por año dentro del negocio. Y cuando llegó la pandemia nos encontró muy bien posicionados, con muchos ahorros, con los hoteles con muchas reservas, con muy buenos clientes. Por lo tanto, atravesar la pandemia, digamos, nos fue muy difícil, tomamos muchas decisiones, pero todo lo que veníamos haciendo los últimos 20 años, de alguna manera, ayudó a pasarla mejor. Entonces, por eso siempre nosotros decimos que al final la economía de escala, o tener un muy buen equipo de trabajo, ayuda a pasar las tempestades. Nadie se Mm, imaginó el tiempo que duró la pandemia. De hecho, nosotros en el origen pensamos que iba a durar entre 4 y 6 meses, porque veíamos gráficos de China, donde ya habían empezado a abrir después de los 4 o 6 meses, que nos llevaban 4 meses de ventaja con la pandemia. Y nosotros, de alguna manera, para adaptarnos, tuvimos que cambiar lo que era el corto, el mediano y largo plazo. Cuando antes nosotros largo plazo decíamos era 5 años, el largo plazo se transformó en un trimestre, claro. el mediano plazo fue un mes y el corto plazo era un día. Entonces nos abroquelamos. Lo primero que hicimos fue un retiro voluntario, porque había mucha gente que no iba a ser necesaria. Nos dimos cuenta que nosotros teníamos algo muy valioso en el momento, que eran metros cuadrados para usar para dormir, independientemente de que eran hoteles. En un inicio rápidamente le ofrecimos a todos los sistemas de salud, tanto las prepagas como los gobiernos, los metros cuadrados, las habitaciones para el sistema de salud, que hubo muchas medidas que tomó el gobierno para que la gente se aloje, porque no daban abasto los hospitales. Y de alguna manera el primer tramo de la pandemia, junto a este equipo que pudo aprovechar todas las oportunidades, pudimos superar los meses más complicados, que fue que tuvimos los hoteles cerrados, en algunos casos 12 meses, donde los hoteles, como siempre decimos, están armados desde el inicio para nunca cerrar. Claro. O sea que fue un desafío en algunos casos tener que cerrar hoteles. Por lo tanto, fue una experiencia muy buena y nos dejó muy marcados para adelante de que podemos seguir avanzando, creciendo, arriesgando, porque en el caso de que haya algún inconveniente también tenemos la adaptabilidad para poder reordenarnos, achicarnos y encontrar de alguna manera variantes para poder subsistir. Cuando encontró la pandemia teníamos 20 emprendimientos, Sí. pasamos a tener 14, pero inclusive dentro de lo que fue el año 2020 y 2021 abrimos 2 hoteles nuevos que no existían. Por lo tanto, nosotros apostamos a mantener el equipo, la empresa a flote y los hoteles en modo de sobrevivencia. Nos orientamos principalmente a lo financiero, dejamos de ver números económicos y de alguna manera tomamos con todo el equipo prioridades, que empezamos a tener reuniones que antes eran semanales, 2 veces por día, porque teníamos que funcionar como un comité de crisis. Así que los aprendizajes son muy importantes y hoy nos encuentra muy bien, habiendo mirado para atrás y decir, menos mal que hicimos ese esfuerzo, porque hoy estamos en una situación mucho mejor que inclusive en el año 2019. ¿Y cómo se encuentran hoy en día? ¿Y cuántos hoteles cuentan? Mira, nosotros, solo para tener referencias, el equipo de colaboradores directos que teníamos antes de la pandemia eran 65. Durante la pandemia fuimos 45 colaboradores y hoy somos más de 120. Por lo tanto, te estoy hablando que tenemos mucha más capacidad para gestionar, para crear, para fabricar emprendimientos turísticos y hoteleros, no solo acá, sino que también en otras partes del mundo. Y nos encuentra con más de 17 proyectos en operación hoy en día, Mm. y con muchos proyectos de apertura, digamos, en diferentes lugares, ciudades nuevas. Así que nos encuentra muy bien y con mucho interés de las personas, de los grupos inversores, de las familias, de meterse en la industria, porque todos nos hemos dado cuenta que
si bien fue uno de los sectores más afectados, fue uno de los primeros en resurgir. Sí, y a resurgir con más fuerza, ¿no? Con más fuerza. Hay indicadores que, digamos, tanto la tarifa como la ocupación en muchas ciudades del mundo, inclusive en Argentina, están ya por arriba de lo que fue el año 2019, que fue un muy buen año en récord turísticos en general para todo el mundo. ¿Y en qué nuevos proyectos están trabajando, tanto en Argentina como en el exterior? Nosotros tenemos muchos proyectos en cartera. Principalmente estamos trabajando en un proyecto muy grande en Estados Unidos, en Miami. Es un proyecto de inversión de unos 40 millones de dólares, que lo estamos haciendo con un grupo allá en conjunto con nosotros. Es un proyecto que estamos esperando planos municipales y largando en el segundo semestre la obra para llegar al Mundial del 2026. Por otro lado, en General Rodríguez, en la capital mundial del polo, estamos en un proyecto que se llama Tesalia, que es un hotel con barrio cerrado, que también estamos lanzándolo, ya está lanzado a la venta y la obra probablemente comience en el año 2024. Y en este momento estamos ya vendiendo en un relanzamiento de un hotel en Jujuy, que se llama Altos de la Viña, es un hotel clásico de Jujuy, que nos contrataron para gerenciarlo, una familia, digamos, un empresario, grupo empresario de Jujuy, que confió en nosotros y a partir de julio está en nuestras manos. Hace muy poquito lanzamos una división de glamping, que es Terranova, comenzando con un primer proyecto en Open Door, también con muchísimo éxito, con una novedad, digamos, que nos sorprendió hasta nosotros mismos de lo interesante que es para el usuario esa experiencia. Así que con esto te cuento un resumen de lo que estamos, con muchos proyectos más, pero esos son los principales. Sí, muy bueno lo del glamping, muy atento a las tendencias actuales, ¿no? Y sobre todo de la escapada de fin de semana, cerca de Buenos Aires. Eso es muy interesante porque es algo accesible, pero también nos dimos cuenta en la pandemia que hay que entender mucho más los intereses y los comportamientos de los consumidores. Antes uno no hubiera pensado en tener un glamping cerca de la ciudad, esto es en el campo, y está bien armado para esa gente que busca especialmente tratar de compartir la naturaleza con amigos, familiares. Y con decirte que hasta las empresas lo están comprando como una iniciativa de hacer outings y demás. Así que eso es parte también de la pandemia. Nos dejó a nosotros muchos más innovadores, más creativos y saliendo un poquito del molde tradicional de donde veníamos nosotros, que era más enfocado en los hoteles tradicionales. Claro. ¿Y cómo es el modelo de negocios de ADESA? ¿Cómo manejan los diferentes proyectos que son, como recién mencionabas, bastante diferentes entre sí? Nuestro modelo de negocio principal es el conocimiento. Nosotros intentamos a cada cliente que trae un hotel o donde fabricamos un hotel, mostrarle del todo el potencial que puede tener su propiedad, ya sea con hotelería, restaurantes, eventos, eventualmente un glamping, y tratamos de que ese cliente cumpla los objetivos que a él le interesan. En algunos casos son desarrolladores inmobiliarios que les interesa poder vender mejor su metro cuadrado, en otros casos son familias que heredaron un hotel o están en segunda generación que lo quieren dar en mano de un tercero porque no hay ningún especialista, y de alguna manera nosotros nos vinculamos con ellos en diferentes modelos, diferentes contratos. ADESA es una de las empresas del grupo que se ocupa del gerenciamiento integral o de la comercialización de hoteles, y de alguna manera nosotros con contratos a mediano y largo plazo tratamos de ofrecerle todas las áreas funcionales de un management para que el propietario esté no solo en el día a día, sino que esté en el directorio y nosotros ocupándonos de las decisiones cotidianas, digamos. Imagino, ¿es una buena inversión un hotel en Argentina? Yo te diría que no solo es una buena inversión, porque desde lo racional, una inversión en cualquier proyecto hotelero, ya sea un departamento en Palermo para Airbnb o un hotel en la Patagonia o en Jujuy, digamos, es una inversión que triplica o cuatriplica lo que te puede dar un metro cuadrado residencial. Después hay otras inversiones inmobiliarias que dan un poco más que lo residencial, pero comparado a algo residencial, una unidad en un hotel triplica o cuadriplica la renta. Tiene sus problemáticas, pero también tiene sus sabores lindos, ¿no? Digamos, los sabores lindos es que de alguna manera es una inversión que se ve, que la gente la disfruta. Y en muchos casos los proyectos que nosotros armamos son para que el mismo inversor disfrute el inmueble. El caso es un proyecto que tenemos en San Martín de los Andes, muy cerca de Chapel, con el barrio Las Pendientes, un lugar que se llama el Refugio Ski and Summer Lodge,
que son vilas, son departamentos que la gente compró, pero los puede usar. Cuando no lo usa, lo pone en un pool de rentas. Entonces, al final tiene todos los objetivos. Tiene el departamento, que es una inversión inmobiliaria que crece. Tiene la renta, que duplica, triplica o cuadriplica, dependiendo del lugar, de la inversión tradicional. Y por otro lado, lo más importante, que lo puede disfrutar con la familia. Y cuando no lo disfruta, tiene algo que tiene un impacto en la sociedad, porque genera empleo, porque la gente lo ve. Entonces, para nosotros, invertir en turismo o real estate de turismo o hotelería o en cualquiera de sus formatos es muy atractivo, no solo porque es buena la renta, sino porque tiene otro sabor, tiene otra experiencia. Y es algo que nosotros estamos difundiendo mucho y para eso también tenemos muchos proyectos en los cuales estamos invitando a que la gente participe. Estamos hablando de una inversión inicial de ¿cuánto aproximado? Un hotel, para que sea rentable, son arriba de 3 millones de dólares, pero la realidad es que hoy, con todos los formatos nuevos que hay, con Airbnb, un departamento, digamos, cualquiera que tenga 100.000 dólares puede pensar en tener una participación en un proyecto o invertir en alguna propiedad y dársela a alguien en gestión profesional para que tenga su renta. Así que te diría que el ticket mínimo hoy son 100.000 dólares en la Argentina y en el mundo también. Bien. ¿Y cómo es el proceso de salida a buscar inversores? Son diferentes fuentes, en general, en muchos casos son desarrolladores inmobiliarios que ya hacen la venta y de alguna manera nosotros los colaboramos y de alguna manera les acercamos inversores. Nosotros tenemos un departamento de inversiones dentro de la compañía que recibe todas las consultas que recibimos a diario de respecto a cómo invertir en proyectos hoteleros o turísticos y la realidad que también es es muy de boca a boca, digamos, porque es algo en la cual tenés que generar confianza, porque al final una inversión en real estate de arriba de ese importe, que es un importe significativo, la gente necesita encontrar confianza, así que hay un trato personal y hay vendedores que están abocados, digamos, a esa tarea diariamente. Bien, y desde ADESA, ¿cómo surgió esta idea de diseñar nuevos productos dentro de toda la cartera que ustedes ofrecen? Uno, cuando va teniendo escala y va teniendo un equipo de trabajo, empieza a conectar las diferentes cosas que tiene. Lo que nos dio la pandemia es que nos dejó mucho tiempo de reflexión y mucho tiempo libre y mucho equipo ocioso. Nosotros tenemos un equipo muy grande de ventas corporativas y ventas sociales. Vos pensás que todo ese equipo estuvo sin poder vender nada y esos equipos en general tienen ingresos variables. Entonces, en la pandemia aprovechamos todos esos proyectos que teníamos en cartera y los pusimos en órbita con el mismo equipo. Lo que le solicitamos al equipo fue sacarse los sombreros que tenían preexistentes para poder hacer otras actividades y de esa manera nacieron productos como la cuponera, donde uno puede comprar viajes a futuro, o el club vacacional, que es un sistema de membresías donde uno compra vacaciones para los próximos 4 años, ahorrándose el 50% de lo que gastaría, o eventualmente productos como RentUp, donde nos dimos cuenta que hay mucha gente que está con muchos departamentos o edificios que los quiere volcar al turismo por Airbnb, pero que después de tener más de 4 o 5 unidades ya se complica la gestión, entonces necesita un servicio profesional. Entonces, desde nuestro lugar creamos esa sección que es RentUp, que apunta a tratar de dar soluciones a ese inversor individual que puede tener entre 4 o 5 propiedades para arriba. Así que también surgió fruto de la pandemia y hoy en día son unidades de negocio que están funcionando muy bien, algunas arrancando y otras ya súper consolidadas desde el año 2020. Ha dejado muchos aprendizajes la pandemia. Dolores de cabeza y muchos aprendizajes hoy en día, ¿no? Mirándolo en retrospectiva. Sí, muchos aprendizajes y sobre todo, digamos, esto que te decía al inicio, que te deja la tranquilidad de poder seguir creciendo, sumar equipo en contextos donde es muy difícil conseguir el equipo, pero después mantenerlo, fidelizarlo, y donde al final tener eso es el diferencial para todo. Digamos, sin un equipo uno no puede afrontar ni una pandemia ni un desafío de crecimiento. Y a nosotros nos dejó muy marcado eso de que digamos, podemos seguir creciendo en diferentes aspectos, diferentes lugares, con diferentes negocios, siempre y cuando tengamos el equipo de trabajo. Entonces el aprendizaje es mantener una organización viva en los momentos de crisis es mucho más importante que dejarla o venderla, porque cuando viene el buen momento uno está organizado para poder aprovecharlo. Yo siempre el ejemplo lo digo con una metáfora con los aviones, ¿no? Una cosa es tener el avión volando y que venga una ráfaga y que lo empuje, y otra cosa es tener el avión en el hangar, porque cuando viene
el empuje uno todavía tiene que sacarlo, abrir la puerta, despegarlo, armarlo. Entonces uno siempre se tiene que mantener en vuelo, que es lo que nos pasó en las pandemias. El resultado de hoy de la organización es fruto de haber mantenido en vuelo la organización en el momento más crítico mundial para la industria. Mira, Arturo, ha sido un placer conversar con vos. Muchas gracias. Para el público, quédense que ya en minutos sigue más CEO Profile.